Oye, Esteban, el principio. Tú has defendido siempre el porte de armas como una postura que está en el ADN de los socialcristianos, pero especialmente en el tuyo. ¿Por qué? Bueno, yo soy la primera persona que promueve un proyecto de ley. Yo promuevo en diciembre del 2020, una reforma a la Ley de Armas de 1980, precisamente para buscar impedir lo que se ha hecho en este país desde el año 2009, porque la tenencia y el porte de armas, muchos hablan de Estados Unidos, de Colombia, ha estado permitida en el Ecuador desde 1830 hasta una serie de regulaciones que empezaron en el 2007 y el 2009, que comenzaron a impedir que los buenos ciudadanos tengan acceso, cumpliendo requisitos, a armas. Entonces, y si uno ve las estadísticas, lo que pasaba en el país antes de esos años, se dará cuenta que jamás vivimos del viejo oeste. De hecho, los buenos ciudadanos que tenían permisos jamás se vieron involucrados en un solo delito. Es decir, la gente buena que llega a tener un arma no incumple la ley. Y ¿Para qué la gente buena quiere un arma? ¿Perdón? ¿Para qué la gente buena quiere un arma? Primero, para protección de su familia, para protección personal, para protección de sus bienes, especialmente cuando hablamos de ganaderos, de agricultores o de personas que están en la ruralidad. Y eso ha funcionado y ha funcionado bien. Y por eso yo promuevo esta ley en diciembre del 2020, que es la antesala de la propuesta presidencial que más o menos se presenta frente a unos ganaderos o unos bananeros por el actual presidente, en ese entonces candidato, en el mes siguiente. Ahora, ¿tú portarías un arma, Esteban? ¿Ah? ¿Tú portarías un arma? Por supuesto, por supuesto. Sí. Sí, un revólver. No me gustan mucho las pistolas, me gustan más los revólveres. Me parecen más seguros porque no sé. ¿Y si alguien viene a asaltarte, vas a sacar el arma? No necesariamente, no necesariamente. Uno siempre tiene que ver qué grado, por ejemplo, de amenaza tiene. Pero además, la principal función de las armas no es matar. En este caso, es disuadir. Y escuchaba una serie de testimonios que decían un tiro al aire cuando le están robando a alguien en la calle, a veces significa que el delincuente se va, porque tiene ya la expectativa y el miedo de que algo puede pasar. Y así creo yo que es la utilidad de las armas, en algo que en economía se llama las externalidades positivas. ¿Qué significa eso? Que un delincuente va a pensar 2 veces antes de entrar a robar en un local si piensa que el dueño puede tener un arma. Eso se llama una externalidad positiva, que de alguna manera influye, no para solucionar el problema de seguridad, seamos claros, pero para contribuir en alguna parte para que no exista lo que está sucediendo ahora, que es un descontrol total de los delincuentes con armas. Lo que pasó en el Fortín. Entra una entidad bancaria que se entiende que tiene un guardia de seguridad con un arma de altísimo calibre. Entonces, aquí estamos... Déjame ponerme en la postura contraria a la tuya para que esto sea interesante para la audiencia y le saquemos provecho, pero la mayoría de democracias civilizadas de Occidente lo que está haciendo es ir en vía contraria al porte de armas. Lo que están haciendo es hacer cada vez más difícil, más complicado el acceso a las armas. Lo que están haciendo es vetar incluso el porte de armas. ¿Por qué nosotros caminamos en sentido inverso? Normalmente los gobiernos de izquierda, no solo en el país, sino a nivel internacional, son antiarmas. ¿Por qué? Porque es peligroso para cualquier desviación autoritaria un pueblo armado. Y te doy un ejemplo. El ejemplo de Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, no es que se liberó el porte y la tenencia de armas, pero con regulaciones y con requisitos estrictos. Brasil, por ejemplo, es una de las poblaciones que más armas tiene en su población. Lo mismo en los Estados Unidos, y en Estados Unidos hay que sectorizar por sectores. Nueva York es muy distinto, por supuesto, a Texas o a Florida en este caso. Sí. Pero, y allí hay que poner también en contexto, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos de acuerdo en esto? Porque es un concepto que hemos defendido. Yo al menos en lo personal he defendido. Sí, claro. Ahora pongámoslo en el contexto del gobierno, porque el gobierno quizás lanza esto de forma desesperada, porque está cayéndose, quizás para tapar el escándalo de Cherres, no sabemos. Y a mí lo que me preocupa, más allá del decreto, es cómo se va a ejecutar este decreto. ¿Va a estar el señor Diego Ordóñez a cargo del tema de las armas? O sea, eso nos genera muchísimas dudas. ¿Esto va acompañado acaso de alguna política de importación de armas? Porque en este país el arma más barata cuesta por lo menos $3.000, no está al acceso de cualquier persona. ¿De qué sirve tener un permiso de armas si luego el policía que dispara termina preso? Imagínate al ciudadano que dispare. Bueno, cualquier persona que se defienda, sea que está con un arma, con un cuchillo o incluso con sus propios puños, tiene que someterse a la justicia para demostrar que fue en un estado de necesidad. O sea, eso no está exento ni el policía. Y por eso lo que el invitado anterior, al que no le conozco, decía, es falso. Una de las 9 leyes que se le ha entregado a este gobierno en materia de seguridad fue precisamente la del uso legítimo y progresivo de la fuerza, para que el policía tenga más
fundamentos del momento en el que esté frente a un juez para decirle que utilizó su arma en defensa de la necesidad de un ciudadano. Así que todos estaremos, en el caso de que nos defendamos, frente a un juez. La gran pregunta es qué enfoque debería tener el juez frente a la defensa o la autodefensa en el caso de una amenaza real. En este país hay un montón de excesos sin necesidad de portar armas. ¿No crees que es un poco peligroso? El gran debate en Twitter era si los niños no sabes quién soy yo, tienen acceso a las armas. ¿En qué podemos terminar? ¿En las discotecas de San Borondón? No existe un solo juicio, no existe un solo proceso, yo eso lo he revisado en detalle, al menos desde 1830 hasta el 2007 que empezó y el 2009 que ya realmente se impidió con fuerza el porte para civiles, en donde una persona en ejercicio de un permiso legal haya cometido un delito. Todo lo que tú ves en las redes sociales, en las noticias, son personas que están en tenencia y en porte ilegal de armas. Y eso es algo que todavía tiene que ser sancionado. Y por eso... ¿No hubo un solo caso de alguien con arma legal que se involucrara? No hay. Una persona que en el pasado, esperaríamos que eso pase en el futuro, aunque todavía está por verse si ese decreto no se cae, porque hay muchos grupos que dentro de su lógica van a demandar la inconstitucionalidad de este decreto, pero aquellas personas que cumplieron todos los requisitos para tener un arma son las más responsables con el arma. Y eso es lo que deberíamos buscar, sabiendo por supuesto que no está nadie obligado a tener un arma, y que será un derecho al que alguien podría acceder en el caso, y en eso concuerdo con el anterior penalista, de que los trámites burocráticos funcionen, porque en este país esa es la gran duda. No solo que un arma esté en este momento en los $3,000, $4,000, sino que obtenerla requiere unos pasos burocráticos innecesarios, ¿no? Voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, asambleísta. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por regresar de las vacaciones. pero puntual. Raya. Esteban, a ver, en esa misma línea, tú dices, claro, el porte es una de las soluciones para que la gente pueda tener algún tipo de, digamos, de escudo ante la inseguridad que está latente. Pero, por ejemplo, dices... Esto de comparar con Estados Unidos no es tan acertado. Sin embargo, creo que sí es un aspecto en el que se puede también entrar a debatir. Por ejemplo, en el año pasado, más de 17,000 personas murieron solamente por el tema de porte de armas. Entonces, si es que en una cultura en la de Estados Unidos, que en teoría es mucho más lógica y mucho más, digamos, tranquila que la de nosotros, ¿cómo te aseguras de que eso no ocurra acá? Porque tú dices, no ha habido un solo delito tampoco desde 1830 de alguien que haya estado con un arma y que haya sido judicializado. Pero, ¿cómo se podría evitar algo similar? Ya te digo, 17,000 asesinatos por el tema de porte de armas en Estados Unidos en un año. Acá, ¿cómo no sucedería eso, por ejemplo? Bueno, yo difiero mucho de la aproximación que tienen los Estados Unidos, aunque ahí hay que sectorizar por estados, al tema de las armas. Y ahí tengo serios debates, por ejemplo, con personas que son pro armas. Yo, por ejemplo, y ese es mi proyecto de ley, el que presenté en diciembre del 2020, que lo tuvieron en la gaveta porque es un tabú discutirlo, y ojalá lo revivan porque ya es una discusión que está en la palestra pública. Es que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que haya un libre acceso a armas de alto calibre para civiles. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, y en eso difiero con otras personas que creen eso, de que, por ejemplo, una persona debería tener acceso a un rifle de asalto. Yo siempre, y eso lo puse y lo especifiqué en mi proyecto, uno debería tener como civil acceso a armas muy cortas, pequeños revólveres y pistolas. Y si es que la eso es lo que pasa en los Estados Unidos. Tú ves que muchas veces acceden a rifles como si nada, y en eso al menos yo no estoy de acuerdo. Y no solo eso, los requisitos que yo puse en mi proyecto de ley son más estrictos que los norteamericanos y los europeos en horas, por ejemplo, de práctica, en horas de preparación teórica también, cuando se puede usar un arma, es decir, requisitos mucho más estrictos a los que tú encuentras quizás en los Estados Unidos, en donde la enmienda constitucional es tan fuerte y tan poderosa que ya es una parte de la idiosincrasia de los norteamericanos. Pero tú dices, claro, que no tengan acceso a armas de alto calibre. Sin embargo, la delincuencia con la que te asalta es de alto calibre. Ese es el problema. Entonces ahí... Es que eso es lo que vamos a tener, la realidad. El mundo con hitos es el mundo del desarme total. Y eso lo puso ayer en el Twitter. A todos nos gustaría que exista un mundo sin armas, pero todos
todos los intentos de desarme han sido un fracaso rotundo. ¿Por qué? Porque el delincuente sigue armado. Y como dices tú, no sigue armado con armas, están con rifles de asalto. Ahora bien, si tú me preguntas, ¿un civil debería tener acceso a eso? Yo sigo creyendo que no. Y creo que un revólver y una pistola siguen siendo un elemento disuasivo suficiente para enfrentar lo que se puede enfrentar. Si va a un sicariato con 5 rifles, es evidente que un arma ni siquiera va a hacer el trabajo que pensaríamos que puede hacer. Pero sí, en temas, digamos, de menor incidencia, en donde quizás un tiro al aire de una pistola sí evita que le roben a alguien en la calle. Para pasar con la Moni, que tiene más inquietudes, otras de las soluciones, ¿cuáles se plantean desde usted? O sea, ya, todo bien con el porte de armas que ustedes digan, esta es una de nuestras propuestas, pero más allá de eso, ¿qué? Porque si hay algo en lo que creo que muchos vamos a coincidir es que esto también tiene que ver con un punto social donde se debería trabajar, educación, total, empleo, que son sectores donde la gente va a decir, ok, si tengo educación, si tengo este empleo, evidentemente las ventajas del estilo de vida de las personas va a mejorar. Entonces, más allá del porte de armas, ¿qué otras soluciones proponen? Porque al final del día esto siempre va a ser... A ver, eso hay que aclarar, ¿no? El tema de las armas es un tema mínimo dentro de un gran problema de seguridad. El gobierno además no adopta esta decisión por convicción, la adopta por desesperación, la adopta por cambiar el debate, por ver que se hace algo cuando todos sabemos que no han hecho nada en materia de seguridad. Por eso también la decisión del gobierno es bastante mentirosa. Quizás firman el decreto, pero se van a encargar de que no hay otro tipo de regulaciones para que en la práctica no se lo dé. Al menos nosotros vamos a estar vigilantes que si firmaron el decreto, ese decreto se vaya a cumplir a cabalidad. Pero en materia de seguridad, por supuesto que hay otros problemas que atacar. Yo te diría, el más grave que tenemos ahora sobre todo es el Festival de Acciones Constitucionales. Ahí está llamada la Corte Constitucional a través de jurisprudencia comenzar ya a limitar el mal uso de acciones constitucionales. Porque el problema que tenemos ahora es que grandes delincuentes hacen uso, por ejemplo, de las habeas corpus, hacen uso de las acciones de protección, hacen mal uso de una serie de acciones con abogados muy bien pagados, con jueces muy bien pagados, y tú tienes ese descontrol constitucional. Es decir, cambiar la Constitución como tal implica llamar a una constituyente. Para mí, un riesgo de que aprobemos un texto mucho más malo que el que tenemos ahora. Pero sí tenemos en este momento a la Corte Constitucional como un instrumento para limitar. Se han presentado varios proyectos. Yo he presentado un proyecto en la Asamblea para regular de alguna manera el mal uso de las acciones constitucionales. Esa va a ser una forma de combatir parte del problema en materia de inseguridad. Y luego está, por supuesto, la inversión en salud, la inversión incluso en obra pública, que da trabajo y que genera trabajo para muchas personas. Y, por supuesto, el tema de cultura, el tema de diversión, el tema de deporte, todo eso ayuda a que no crezca el narcotráfico y, sobre todo, y lo más importante, liderazgo. ¿Por qué tenemos ahora a las mafias, a los asaltantes haciendo de las suyas? Porque no se transmite liderazgo ni siquiera desde Carondelet. Y eso es un problema, no le respetan al Estado. ¿Cómo estás, asambleísta? Te saluda Mónica Velázquez. Cuando realizas un curso para el porte de armas en el GIR, que es una unidad de la Policía Nacional, los agentes te dicen, la primera regla es que nunca saque un arma de fuego si no está listo y dispuesto a matar. Asambleísta, ¿está consciente de los riesgos enormes de una población armada? Y también, si no es evidente que esto incrementará las muertes violentas. Bueno, los choques, por ejemplo, automovilísticos, no impiden que la gente pueda sacar una licencia para conducir o matricular un auto. Es decir, en todo vamos a tener siempre un costo. Lo que se debería esperar es que el costo sea el mínimo. Que, por ejemplo, se regule que las llantas de los autos no estén lisas para evitar que hayan choques. Que la gente tenga educación vial para que no se pase la luz en rojo. Lo mismo pasa con el tema de las armas. Y aquí el gobierno, y eso es lo que yo esperaría, no se quede en una declaración o en una cadenita nacional. Significa haber firmado un decreto y poner todo el esfuerzo para que ese decreto se cumpla y se cumpla bien. Porque eso es al menos lo que nosotros hemos defendido y hemos defendido siempre. Y por eso habrá que combatir absolutamente todo eso. Aunque déjenme decirle una estadística que a mí me encanta y que la utilicé cuando presenté mi proyecto. Decía Samuel Colt que Dios no nos hizo iguales, pero las armas nos han hecho iguales. Y eso aplica especialmente para el tema de las mujeres.
Y por eso el gas pimienta, por ejemplo, no hablemos de las armas, el gas pimienta, que también estaba en mi proyecto y que estaba permitido, pero la gente no sabía que era muy permitido, se comprueba que en un 60 y un 65% ayuda sobre todo a las mujeres a evitar violaciones, a evitar agresiones y una serie de ataques que sufren por ser mujeres. O sea, les ayuda especialmente a ellas. A mí me encantaría ver a mujeres entrenadas y preparadas que puedan, por ejemplo, portar un arma y defenderse en el caso de que les quieran atacar. Entonces, eso significa, bien entendido este proceso, que como les digo, será una parte mínima en el tema de seguridad. La principal parte de la seguridad la lleva el Estado, la policía y los militares. Pero lamentablemente ellos también les han abandonado, no les compran chalecos y les repintan las patrullas que habían comprado otros gobiernos. Asambleísta, el Partido Social Cristiano ha visto con agrado la decisión del presidente, que incluso fue una propuesta de la campaña. Hay quienes creen que ese guiño del gobierno para ustedes funciona. Me refiero a lo del tema del juicio político. ¿Qué va a pasar con ustedes en la decisión? Porque hay posibilidades de un acercamiento o no. No es que lo hemos visto con agrado, pero somos coherentes. Y si el gobierno, por ejemplo, en su desesperación, porque siente que se está cayendo, deroga los impuestos a la clase media, también vamos a estar de acuerdo. Son nuestras tesis, son nuestras líneas. Con este y con cualquier otro gobierno. Y creo que así se hace política. No viendo quién es la persona que propone, sino qué propone. Y si lo propone honestamente. Pero, por ejemplo, se ha interpretado eso como que esto significaría algo en el juicio político. En absoluto, y lo desmiento. Son dos cosas distintas y nuestra posición es clara en el juicio político, en donde no solo estamos de acuerdo, somos coproponentes y firmantes. Así que ese juicio, que ya ha pasado el filtro de la Corte, para desgracia de muchos constitucionalistas y corifeos del gobierno, tendrá que seguir su trámite y veremos ya qué pasa en la Asamblea. Esteban, la Corte aprobó la admisibilidad del juicio político y con eso se cesó el debate infructuoso pero largo entre muchos constitucionalistas graduados, quién sabe en qué garaje, y gente como el doctor Ollarte que decía, pues, a eso hay que darle paso. La Corte dice, le voy a dar paso, pero solamente por peculado y solamente por una de las 3 acusaciones contra el presidente, porque las otras tenían problemas de argumentación jurídica al parecer. La de peculado es el tema Flopec. Y el presidente ha salido a decir en una cadena, a mí me acusan por un contrato de 2018 de Lenín Moreno. Y no ¿cómo le explicas a la gente? Y lo equivocado de esa declaración es, dicen, es que no hay sentencia previa. Este es un juicio político. Los legisladores nos aproximamos al 129, numeral 2, como juzgadores políticos. Y lo que corresponde ya a este momento en la Asamblea es demostrar una responsabilidad política que yo además la delimito en el deber de cuidado de los recursos públicos que tiene un funcionario público, cuando, al menos en el caso de Flopec, por supuesto... ¿Pero cuál es la acusación en Flopec? Si alguien acaba de salir debajo de una roca como Jefferson Sanguña, así que dice, uy, el mundo existe, porque ha estado 3 meses de vacaciones. Muy sencillo. ¿Cómo le cuentas a don Jefferson Sanguña para que se ponga el día? ¿Qué ha pasado? Muy sencillo, una actividad presuntamente fraudulenta en una de las empresas públicas más importantes del país, que fue puesta en conocimiento del presidente de la República y del gobierno por el entonces gerente de esa empresa, y en donde el gobierno, en vez de decirle voy a investigar para ver si tiene razón o voy a ver si lo que usted dice no es cierto, no hace eso, le vota al gerente y sostiene al señor Hernán Luque Lecaro, que todos sabemos quién es y quién ha sido en las empresas públicas. Eso basta para inferir que aquí se incumplió un deber de cuidado. Ahí se cumple una infracción incluso penal y por supuesto política, que es lo que sustentó la acusación y que ahora, para mal de muchos que no les gustaba, acaba de pasar el filtro de la Corte. Porque yo en lo personal, estimado Anderson, pensaba que la decisión se iba a quedar 5-4. No pensé que iba a llegar a los 6 votos, pero han sido 6 jueces de la Corte los que han tomado esa decisión y por eso el juicio continúa. Somos respetuosos de esa decisión y ahora corresponde que ese tema se ventile, por supuesto, en la Asamblea sin dilaciones y se llegue a una conclusión. Oye, pero el gobierno, hasta donde yo entiendo, tiene disposiciones presidenciales de hacerle guiñitos a los socialcristianos y a 5 correístas. Bueno, si lo querían hacer con las declaraciones de ayer, está muy claro que no hay guiñito alguno. Han vuelto a atacar al abogado Nebot y por eso hay un comunicado también el día de hoy en donde nosotros
respecto de la supuesta falta de apoyo al gobierno, lo desmentimos. Nuestros votos han estado en solitario en la ley de inversiones del gobierno. Nuestros votos estuvieron en rechazo a las amnistías que dieron ellos. Nuestros votos han estado en 9 leyes a favor de la seguridad. Que el gobierno sea incapaz de comprar chalecos, porque el señor Ordóñez va 9 meses diciendo que se demora el proceso de compra. Sí, que está muy difícil el CERCOP. Pero las leyes han llegado. Entonces, a nosotros no nos pueden acusar de que sin siquiera diálogo, acuerdo, lo que sea, hemos respaldado nuestras tesis. Y lo mismo hacemos con el tema de las armas. A mí nadie me dijo, y a nadie del Partido Secretario le dijeron que iba a salir ese decreto. Y salió, y nosotros hemos... ¿Hay conversaciones con Cucalón? No, yo no he conversado con el ministro. ¿No has conversado con el ministro? No. ¿Y con quién conversa en el PCC? No sé, yo no converso. ¿Nebot conversa con él? No, entiendo que no. Entiendo que hubo una llamada cuando asumió... Sí. Y fue dicha por el propio Henry Cucalón, pero no hay conversaciones. Y hubo veto de Nebot, así, no le contestes el teléfono. Mito, no le contestes el teléfono. Sí, a ver, no. Hubo una reflexión respecto a eso. ¿Y por qué? No porque en política uno no pueda comunicarse, sino porque el gobierno ha demostrado que es un... ¿Cómo uso una palabra no tan fuerte? Tranquilo, puedes usarla, es la posta. Bueno, pero el gobierno no ha sido decente con eso. Okay. Entonces, ¿qué implicaba que el gobierno hable con el jefe de la bancada? Decir, estoy en comunicaciones. Correcto. Eso no vamos a permitir. Entonces, por eso yo al menos no he hablado y no hablaré. La expectativa, Esteban, porque al final los juicios se ganan con votos, no con argumentos. La expectativa en el Pleno, ¿cómo está? Pachacutic, Izquierda Democrática. Yo soy muy cauto. Yo creo que la balanza la van a virar los Pachacutics, ciertos independientes y por supuesto la Izquierda Democrática. Yo al menos hablo por la bancada social cristiana, somos coproponentes del juicio. Si hemos propuesto ese juicio es porque ya vimos méritos en la Pero con el Pachacutic sí conversan. ¿Quién, nosotros? Ajá. Yo tengo permanente comunicación con Pachacutic, con los 5 sectores de Pachacutic. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen? Ellos lamentablemente no actúan como bloque o no han podido actuar como bloque. Entonces los 5 o 6 grupos son bastante impredecibles en cómo van a actuar. Y simplemente podría pasar lo que pasó en el juicio del Consejo de la Judicatura, en donde 5 votos de Pachacutic viraron la balanza. Correcto. Y esa es una posibilidad latente. Por eso el gobierno creo que hace bien al menos en llegar al proceso, porque tiene pocas, pero algunas posibilidades de ganar el juicio también. Ha pasado antes, el ex vicepresidente de Dajic ganó un juicio político en ese entonces al Congreso Nacional. Oye, pero qué defensa la de Dajic, ¿no? 6 horas de hablar y defenderse de lo que me han contado. Yo tenía ese momento 4 o 5 años. No, yo sí me busqué el juicio político hace un par de meses para verlo. Qué defensa la de Dajic. Sí, la política antes se hacía con mucho más talento. El presidente le ha dicho ayer a Stephanie Spin, entre las pocas cosas que ha dicho en una hora de entrevista. No quiero que te quedes entrevista. Le ha dicho, mira, yo me voy a presentar y después valoraré si usar la muerte cruzada o no. Mira, yo creo que quieren la muerte cruzada o quisieron en su momento, pero no pueden ya. No solo el dictamen de la Corte les quita todas las alas para la causal que tenían ellos o pensaban de conmoción social y política. Ayer han hablado de la causal de obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué plan tiene este gobierno? No ha tenido absolutamente nada. De hecho, no se puede obstruir nada porque no han presentado al país algún tipo de plan. Pero, si tú me preguntas políticamente, ¿qué significaría una firma de muerte cruzada con un proceso admitido por la Corte y en trámite en la Asamblea? Significaría una ira popular que lo más probable es que termine con el gobierno, no en los 6 meses que le dice el papel de la muerte cruzada, a los 2 días de haber firmado el documento. Sí, no, le tienen pánico ya en la muerte cruzada. Yo creo que no lo van a firmar y si lo firmaran, yo me atrevo a adelantar que la Asamblea va a desconocer eso porque sería una anulación de competencias y tendrá que dirimirse en los tribunales si ese papel sirve o quedó simplemente es mojado. El presidente acusaba a la Asamblea de estar preocupada de tumbarlo y no de arreglar el problema de la inseguridad del país. ¿Cómo le respondes? 9 leyes le hemos entregado al gobierno. ¿Qué sirven para qué? ¿Qué sirven para qué? Es que las leyes no sirven para nada si no hay ejecución. Eso es lo que en el país se tiene que entender. Una ley puede ser perfecta, pero si no hay los recursos, no sirve para nada. Y por eso la historia nos ha enseñado que hay buenos gobernantes con malas leyes y malos gobernantes con excelentes leyes. Por parte de la Asamblea, eso digo, 9
leyes, reformas al COIP, reformas al Código de la Seguridad, reformas en el tema del uso legítimo y progresivo de la fuerza, en fin, pero no sirven de nada si el gobierno es incapaz de darle los recursos, de ayudarles con inteligencia y si por el lado de la justicia también no se limita el mal uso de las acciones constitucionales, no se sancionan a los fiscales corruptos, no se sancionan a los jueces corruptos. ¿Cómo además, sancionas a un juez que en aplicación justa del derecho, o sea, porque le dejaron la cancha abierta, deja salir a cuanto delincuente se le ocurre? Bueno, ¿Cómo lo sanciones? Por eso presenté yo un proyecto con el presidente de la Asamblea, Vigilio Saquicela, precisamente para incorporar nuevamente el tema del prevaricato en acciones constitucionales en jueces de primer nivel. Por supuesto, porque lo que están haciendo es que están fallando en contra de la Constitución, en contra de la ley. Y claro, uno dirá, el juez de primera instancia me sancionarán, quizás me pagaron el dinero, puedo hacer mi vida tranquilo. Pero eso es lo que tenemos que limitar. Entonces, la supresión del prevaricato es lo que está permitiendo que jueces fallen contra ley expresa y ayuden a los narcotraficantes, a los delincuentes, a los violadores y más cosas. Le voy a pasar la palabra a Jeff Sanguña por allá, que tiene alguna pregunta adicional. Una pregunta antes de cerrar, Esteban, sobre esta obstrucción que dice el presidente de la República que hay desde el legislativo. Ustedes dicen, bueno, tú dices, 9 proyectos de ley, nosotros le hemos respondido al Ejecutivo. ¿Cuántas ha presentado el Ejecutivo para que diga no me aprueban nada? Salvo esta mega ley que presentó cuando inició el gobierno, que estaba muy mal hecha y que esa fue devuelta, el resto de leyes han sido tramitadas. Por ejemplo, el primer proyecto de ley de inversiones contó con los votos de la bancada social cristiana. No tuvo los votos, por supuesto, entonces no pasó. Pero, de hecho, la Asamblea, incluyendo todas las bancadas, aprobaron esta modificación de la ley de inversiones, que se acordarán ustedes era la ley de audiovisual. Pasó en la Asamblea. Se aprobó. Entonces, también eso de que ni una ley me han pasado es mentira. Es la falsedad que repiten desde que iniciaron el gobierno. Y eso los ecuatorianos ya lo tienen claro. No es obstrucción, es ineptitud. Inexperiencia, indolencia, abandono a los ecuatorianos. Pensaron que el poder era la foto, la visita a los Estados Unidos y la alfombra roja. Eso no es el poder. El poder es sacarse el aire 24/7 por el tiempo que le han elegido los ecuatorianos para que esté en ese cargo. Asambleísta, yo también tengo una pregunta. ¿Qué opinión le merece el vicepresidente Alfredo Borrero? ¿Cree usted que un cambio en la presidencia tendrá un efecto positivo en el país? Bueno, ¿por qué se ha presentado un juicio político? Que créame que no es del gusto de todos. A mí me duele, a mí no me gusta este proceso, pero lo vemos como necesario precisamente porque es una salida constitucional, institucional a lo que vive el país. ¿Qué es lo opuesto a un juicio político? Un levantamiento con violencia, con paralización económica, y eso jamás nosotros vamos a defender. Pero sí las salidas constitucionales, que en este caso para nosotros son muy claras. No es eso de que han querido vender que se siente el señor Saquicela. No, se siente el señor Alfredo Borrero. Y si eso se llega a dar y el señor Borrero mantiene el rumbo que tiene este gobierno, usted tenga la seguridad de que estaremos a la deriva. Pero si él se siente en ese cargo, recula, se da cuenta que existe otro camino, no solo al país le va a ir mejor, sino incluso, pensando políticamente, a cualquier opción que no sea de izquierda, le da la oportunidad de reconformarse, reconstruirse y presentar ojalá una opción positiva para los ecuatorianos en el 2025, porque la primera persona que ha hecho campaña para las izquierdas en este país es el presidente Lasso. En cualquier medición usted la segunda vuelta del 2025 la va a encontrar entre el correísmo y cualquiera de las opciones del indigenismo. Me refiero sobre todo a Yacu o incluso a la posibilidad del señor Leonidas Diza. Está la centro derecha y la derecha fuera de esa opción, porque le ha condenado este gobierno. Así que si existe un recambio institucional, constitucional y hay un cambio de rumbo, creo que existe la opción de que incluso al país le vaya mejor. Hay esa estabilidad y exista la posibilidad de que una nueva opción pueda pelear algo el 25. ¿El Partido Social Cristiano ha tenido algún tipo de conversación con Alfredo Borrero? No hemos tenido comunicación con el vicepresidente Borrero. Hay que ser muy cautos en esto también. Y si en algún momento dado existe la sucesión vicepresidencial y existe algún llamado de ya el entonces presidente, sin duda acudiremos, eso sí le digo, si es un llamado público y conocido para todos los ecuatorianos, pero nada bajo la mesa y nada tampoco en estos momentos, porque no hay la certeza de que ese escenario se dé, todavía está en el juicio político iniciando en la Asamblea.
La Comisión de Fiscalización arranca hoy con los abogados del presidente. Presidiendo la comisión. Presidiendo la comisión. Arranca hoy el proceso. Esto debería demorar más o menos 20 días, se puede ir hasta los 30, dependiendo de... ¿Tienes expectativas de esa comisión? Yo lo que esperaría es que no intenten torpedear el proceso o dilatarlo. Y para eso estaremos muy firmes nosotros en la comisión con nuestro asambleísta, el asambleísta Pablo Montes, para impedir que cualquier intento de torpedear el proceso se dé. Pero si eso se da, sería lamentable también para los ecuatorianos. Lo que queremos es un proceso bien hecho, público además, en donde no haya intereses de dañar como tal el procedimiento. Cualquier discusión que sea política y de fondo en el Pleno, pero no demorar o jugar aquí a abogados del presidente. Bueno, controlan ustedes la mayoría con el voto independiente de Segovia, ¿no? 2 correístas, 2 sociocristianos. Nadie controla realmente la mayoría, pero sin duda el asambleísta Segovia es quien vira la balanza en muchas de las decisiones y le he visto firme en este caso al menos de avanzar con el juicio dentro de lo que enmarca la ley. Asambleísta Torres, gracias por su